Pero decíamos, el problema de los creadores independientes. Hay gente que se vende como independiente porque queda muy bien y no lo es, o no lo es tanto como quisiera. Y hay otros que incluso la independencia la ven como algo incorrecto. Y yo quería contar cómo he logrado, espérense, el anuncio. Tan malo que estoy haciendo publicidad, pues está poca que se vea. Quería contar un poco cómo me he mantenido yo independiente, porque esto ha sido discusión de muchas personas. Todos los días en los comentarios del canal recibo cosas como: te paga George Soros, te pagan las farmacéuticas, te pagan las petroleras, te pagan la energía nuclear, te pagan Coca-Cola, te paga... Vamos, si me pagaran todos, la producción que tendríamos aquí, ríanse ustedes, del medio tiempo del Super Bowl, ¿no? O sea, tendría yo toda la producción del mundo y tendría 25 personas y 3 cámaras en vez de ser yo solito, con una cámara que pongo en automático, con mis luces que ajusto en automático, con todo lo que hago yo solo. Lo hago yo solo. Pero vivo de otra cosa, evidentemente vivo de otra cosa. Yo me dedico a algo que no tiene absolutamente nada que ver con esto, y eso me da independencia y me da cierta inmunidad. Y esto me ha pasado desde que empecé en el periodismo. Yo siempre he tenido un trabajo distinto del periodismo. Y esto me ha permitido ser independiente. Voy a poner un ejemplo que es muy claro. Yo producía, había unas presentaciones que se llamaban audiovisuales, que eran presentaciones de diapositivas con hasta 30, 40, 60 proyectores de diapositivas funcionando al mismo tiempo y controlados por computadora, por ordenador. De hecho, así fue como yo me acerqué a los 20 y pocos años a la informática, y he estado siempre con un ordenador, una computadora enfrente desde aquel entonces, porque yo hacía precisamente la sincronización entre la pista de sonido y los proyectores de diapositivas, y esto se hacía porque el vídeo era carísimo, complicadísimo. El equipo para vídeo, que era en aquel entonces, todavía era, cuando yo empecé, era cinta de 3/4 de pulgada, era aterrador, editar era prácticamente imposible. Luego ya vinieron Betacam y el VHS, que permitían un poco más de movimiento en vídeo, pero era carísimo. Y los proyectores de vídeo ni les cuento. El proyector que pueden comprar hoy por 100, 200 euros en Amazon tiene la misma potencia que el primer proyector que nosotros llevamos a México, que costó como $40,000. Un armatoste de este tamaño con tres lentes de este tamaño, verde, azul y roja, que había que registrar en pantalla. Yo me dedicaba a eso. Yo tomaba fotos, yo escribía guiones, yo dirigía música, yo empecé a aprender a editar vídeo allí, y yo hacía la producción y luego la presentación de este tipo de espectáculos, y al mismo tiempo hacía periodismo, y al mismo tiempo escribía yo divulgación científica para Canal 11, y escribía yo entrevistas para el periódico El Nacional y demás. Con el tiempo entré a Excelsior gracias al maestro Edmundo Valadez, un gran cuentista mexicano cuyo cuento La muerte tiene permiso debería ser leído por todo el mundo, creo yo. Es uno de los grandes cuentos del castellano, del español. Y el maestro Valadez me abrió las puertas de Excelsior, pasé muchos años en Excelsior, de allí pasé a ser redactor en Revista de Revistas, y en una ocasión pasó lo siguiente. Llegó un mensajero de estos de gobierno de motocicleta con casco, sacó de su mochila que traía, su morral, sobres, y empezó a repartir en todas las máquinas de escribir de los redactores de Revista de Revistas. Fue poniendo sobres. Y yo estaba hablando por teléfono y puse un sobre, y dije: espera un segundo, ¿a dónde vas? Oye, ahora te llamo. ¿Esto qué es? Con un saludo de fulano de tal, un funcionario muy importante del gobierno de la Ciudad de México. Lo abro y había dinero. Y no había dinero, había mi sueldo de una semana. Y me dice: estaremos todos los viernes aquí con usted, don Mauricio. Y le dije: pero ni de broma. Sentadito allí, no te muevas, voy a hablarle. Y llamé al funcionario, le dije: oye, el dinero es sucio, tío. No, Mauricio, es una cosa de amigos. Dije: no, mira, una cosa de amigos es que me mandes un perfume para mi mujer a casa, me mandes una botella de coñac, que me invites a cenar a un buen restaurante, pero el dinero lleva microbios. Entonces, mira, le estoy devolviendo a tu mensajero el sobre, y no te preocupes, no pasa nada, pero así no juego yo. Así no juego yo, pero así jugaba todo el mundo. Y no porque yo fuera más limpio, ni más honesto, ni más nada.
porque yo me podía dar el lujo, porque yo trabajaba medio tiempo de redactor en revistas y luego iba yo a trabajar produciendo audiovisuales y sincronizando vídeo con proyectores de diapositivas con cintas de audio y escribir guiones y todo lo que hacía yo. El lunes siguiente, esto fue un viernes, el lunes siguiente oigo el grito del director de revistas, a quien quise entrañablemente, pero ser un hombre tremendamente de derechas: Schwarz, hijo de tu tal, por cuál ven para acá. Yo dije, ahora sí metí la pata hasta el lóbulo de la oreja. Y me dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hice de qué? Con fulano de tal. Me mandó un sobre, le dije que no, muchas gracias, se lo regresé con su mensajero. ¿Es que no entiendes que así son las reglas del juego? No. Pero es que me están llamando todos que si nos vamos a volver una revista de oposición. Imagínense, Excelsior, que en aquel entonces era lo más oficialista del universo. Y todo el mundo estaba muy preocupado porque había un tipo que no había recibido lo que se llamaba el chayote, el soborno, el cohecho, el dinero del gobierno. ¿Qué pasaba? Que todos mis compañeros tenían que recibir ese dinero porque sus sueldos eran una mierda. Y todos los periodistas, todos los reporteros que cubrían una fuente, Petróleos Mexicanos, tal ministerio, tal secretaría, tal Cámara de Comercio, los que cubrían determinadas fuentes recibían dinero de esas fuentes porque el periódico les pagaba una basura. Y además eran los agentes comerciales del periódico, es decir, ellos llevaban y traían la publicidad de la fuente que cubrían y se llevaban una comisión por la publicidad. Y de esa manera conseguían lo más importante para ellos, que era ponerle un plato de comida a sus hijos enfrente 3 veces al día. Y yo a mis 2 hijas le podía poner un plato de comida enfrente haciendo otra cosa y no tenía que corromperme. No es pues que yo fuera tan maravilloso, es que sí, un adalí del periodismo, no. Es que yo compraba mi independencia trabajando el doble, trabajando 10, 12 horas al día muchas veces. Y esto lo he mantenido hasta la fecha. Yo vivo de otra cosa. Sigo escribiendo en periódicos, hago mis blogs, hago los vídeos, hago el streaming, hago lo que se me da la gana, hago radio cuando se tercia. Me pagan una miseria, no importa, lo sigo haciendo porque me gusta, pero vivo de otra cosa. Y cada vez más estoy viendo a gente que en YouTube se ha convertido en profesional, lo cual admiro y aplaudo enormemente. Pero cuando el negocio empieza a no salirles, empiezan a crear empresas, empiezan a quejarse, empiezan a decir que ganan muy poquito, empiezan a decir que ellos habían estudiado una cosa, pero ahora que se han vuelto youtubers o creadores o influencers o qué sé yo, ya vivían de YouTube y de pronto ya no les alcanza y entonces qué malo es YouTube. Yo no estoy en contra entiendo lo que les pasa, como le entiendo a quienes están creando empresas y están creando empresas de comunicación tratando de obtener ingresos de otro modo. El problema es que yo creo en la independencia, sobre todo de lo que yo hago. Es decir, cuando tú cubres una fuente y te dan dinero, no vas a cubrir esa fuente correctamente como periodista. Cuando tú haces vídeos y los haces para ganar dinero, tus prioridades cambian. Tus prioridades se vuelven, no es lo que yo quiero contar, sino qué es lo que me va a traer más público, qué es lo que me atrae más clientela, qué me trae más seguidores. Yo he hablado con gente que nos está queriendo ayudar y lo agradezco muchísimo, y de pronto te dicen, ¿cuál es tu público objetivo? Ninguno. Yo lo que tengo es un mensaje. Y ese mensaje encuentra su público objetivo. Pero no estoy haciendo mis mensajes. Este video va a ser para mujeres de 38 años. Y este video va a ser para chavales de 17. Y este video para señores gay de 68. No tengo un público objetivo. No tengo un plan de marketing. Porque no lo necesito. No porque sea yo otra vez maravilloso, sino porque no lo necesito. Porque no pienso vivir de eso. Si llego a vivir de esto será bajo mis propias condiciones. Pero esa independencia no la tienen la mayoría de los periodistas, no la tienen la mayoría de los comunicadores, no la tiene la mayoría de la gente que se profesionaliza en el arte, en la comunicación, en cualquier cosa. Y esto creo que debemos tenerlo mucho en cuenta y no lo tenemos tan en cuenta como debiéramos. Cuando alguien nos dice periodismo a pesar de todo porque somos independientes, no lo eres. No lo eres cuando tú
tienes un grupo de personas que son tus socios, pero te pagan porque les gusta tu mensaje y entonces adaptas tu mensaje a ellos. Y el día que das un mensaje que no les gusta y te dicen que ya no te van a estar pagando, te asustas y cambias y revuelves, reniegas de ese nuevo mensaje y vuelves a tus mensajes y a tus historias originales, porque son las que te garantizan eso, ponerle un plato enfrente de comida a tus hijos o a tu familia o a ti solo. Es decir, tu comida depende de eso. Yo creo que es muy válido que haya un profesionalismo, pero creo que es mucho más válido que haya también, o igualmente válido que haya también cierta independencia. Porque al final el público recibe un mensaje que no es el mensaje que debe escuchar, sino el mensaje que quiere oír. Y esto lo decía, lo he repetido en otras ocasiones, un presidente de Asturias, del Partido Socialista, que decía: yo no le digo a la gente lo que quiere oír, sino lo que tiene que saber. Por supuesto, no era el político más popular del mundo, pero me parece que es importante, me parece que es lo que deberían hacer los periodistas, pero los medios no les están garantizando esa independencia de opinión. Los medios se han vuelto un mecanismo de venta ideológica donde todo se supedita a la línea ideológica. Y eso a mí me preocupa enormemente porque veo que en otros países hay medios de comunicación que no están sujetos a una línea ideológica férrea. Los hay que sí, por supuesto, toda la gente de Rupert Murdoch, por ejemplo, en todo el mundo, pues sigue la línea de Rupert Murdoch o va a la calle. Pero hay espacios de libertad, de independencia periodística dentro de la empresa y dentro del salario que desafortunadamente no veo. No veo en España, ciertamente, y no veo en muchos países latinoamericanos donde o estás defendiendo al gobierno o estás haciendo la oposición al gobierno, pero la gente es lo que menos importa. No se trata de tener el poder no se trata de promover que alguien tenga el poder para vivir todos mejor, sino para ganar políticamente. Entonces, esto probablemente, a ver si le aclara a la gente primero el origen de mi independencia, el origen del hecho de que yo pueda decir lo que me da la gana y si un vídeo no lo ve nadie, me da igual. Me da tristeza probablemente, ¿no? Pero no me pongo a decir cómo hago para que sea más guay el siguiente vídeo y tenga un montón de gente que lo vea, porque de esos ya hay muchos. Este es un rincón diferente. Pero se debe a una cuestión absolutamente consciente y a una cuestión que sé que no se le puede pedir a la gran mayoría de los comunicadores, porque viven de eso. Yo nunca he vivido del periodismo. Nunca he vivido del periodismo. Y esto, algunas personas me dicen: es que entonces no eres profesional del periodismo. Mira, si lo quieres ver así. Pero la realidad es que creo que soy un profesional. Creo que voy a hacer finalmente el curso de introducción al periodismo y géneros periodísticos del que ya había hablado. A ver si hay gente que se apunte a él. Si no, pues no se apunta a nadie y punto. Pero porque la visión que tenemos del periodismo y la visión que tenemos de los comunicadores está llevándonos a una desinformación permanente, y esa desinformación a mí me preocupa muchísimo. Esto no quiere decir que yo sea honesto, que yo sea completamente objetivo, pero creo que se puede tratar de ser objetivo, creo que se puede tratar de ser honesto. Y hay un argumento que se dice con mucha frecuencia, y con eso termino este asunto. Cuando uno habla de objetividad en el periodismo, siempre sale uno, el listo de la clase. La objetividad es imposible. Ya. ¿Y? No puedo luchar por ella por el hecho que es imposible. Mira, la justicia absoluta es imposible. Siempre va a haber injusticias en el mundo. La justicia nunca va a ser perfecta. ¿Debo por ello decir que hay que cerrar los tribunales y no luchar por la justicia? Las leyes nunca van a ser perfectas. Deben por eso cerrarse las cámaras legislativas de todos los países porque nunca van a ser una ley perfecta. La felicidad no existe, es una abstracción. Y eso no quita que todos queramos ser felices. Entonces, cuando venga el cuento del listo de la clase de es que la objetividad no existe y hablar de periodismo objetivo es un truco. No lo es. Es un objetivo, una meta perfectamente aceptable, perfectamente racional, perfectamente admisible de lo que viene siendo el trabajo del periodismo, donde uno trata de
de no decir las cosas solamente porque son las que están de acuerdo conmigo y están de acuerdo con el partido, con la ideología que tengo y demás. Creo que uno puede contar las historias con razonable objetividad, nunca con absoluta y perfecta objetividad, ciertamente, pero sí tiene que ser un objetivo la objetividad, tiene que ser una meta la objetividad, perdón por la redundancia, tiene que ser un interés de todos, el pedirle a los periodistas que traten de ser objetivos y que dejen los suprarrenales y las pasiones políticas lejos del teclado o del micrófono o de la cámara donde están. Dicho lo cual, ya le caí mal a un montón de gente más otra vez. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.